Buenos días, mi nombre es Andrea Cosío, soy del grupo 3 y nosotras vamos a exponer sobre las alteraciones cromosómicas numéricas. Las alteraciones cromosómicas numéricas pueden originarse por la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Estas anomalías congénitas se dan al obtener un número de cromosomas diferente al regular número diploide de cromosomas presentes en las células del ser humano. Se ha comprobado que durante la meiosis 1 o 2 a veces no ocurre la disyunción de manera correcta, por lo que dos miembros de un mismo par de cromosomas se pueden movilizar hacia una misma célula, obteniendo una distribución heterogénea de las mismas. Es decir, una célula sexual, en vez de recibir los 23 cromosomas que debería recibir, recibe 22 o 24. Y posteriormente, en la fecundación, un gameto se puede enlazar a este tipo de células y se forma un nuevo ser con 45 o 47 cromosomas y no con los 46 con los que deberían hacer. Y a consecuencia de esto se dan las monosomías y las trisomías. En la mujer, la posibilidad de que ocurran estas anomalías incrementa con la edad, en específico a los 35 años, y esto se debe a un envejecimiento en la reserva ovárica. Las alteraciones o aberraciones en el cariotipo humano son observadas en el 0,6% de los recién nacidos vivos y pueden condicionar cuadros con repercusión clínica muy importante que por lo general incluyen retraso mental y de crecimiento, así como otros diversos defectos congénitos. Por lo general, los embriones con anomalías cromosómicas no finalizan el embarazo y terminan aborto. Existen diferentes tipos de alteraciones cromosómicas numéricas, pero en esta presente exposición vamos a detallar sobre el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y el síndrome de triple X. El síndrome de Klinefelter se caracteriza por la presencia de más de un cromosoma X en su cariotipo. El cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas ordenados en pares homólogos. El 80% de las personas que padecen este síndrome tienen un cromosoma X de más, que es el que llamaremos 47XXY. Este síndrome únicamente afecta al sexo masculino. Los cromosomas X adicionales causan un fenotipo anormal, que es defectos en las características físicas de un individuo, también llamados dismorfias, y problemas en el desarrollo sexual y mayor deterioro mental. El origen de este síndrome puede ser tanto paterno como materno. Puede darse en el padre por fallo de recombinación en la región pseudoautosómica de la meiosis 1 paterna. Y en la madre puede ser por tres causas. Puede darse por errores en la meiosis 2, por errores posigóticos que causan la alteración genética de un individuo en la cual dos o más poblaciones de células tienen una composición genética diferente, denominada mosaicismo. Y también puede darse por errores en la meiosis 1, pero esto es más asociado a la edad de la madre. Los pacientes con este síndrome suelen ser altos, delgados y suelen tener las piernas largas con respecto al resto del cuerpo. Asimismo, pueden parecer normales, pero es en la pubertad cuando se dan los primeros signos de hipogonadismo. Los testículos se quedan más pequeños, los caracteres sexuales se quedan infradesarrollados. También pueden presentar ginecomastia, que es el aumento de glándulas mamarias en los hombres. Y estos pacientes que presentan ginecomastia son los que tienden a poseer mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Asimismo, la baja producción de andrógenos hace que se reduzca el tono muscular, haya una pérdida de la libido y también una pérdida de densidad mineral ósea. La habilidad y la comprensión verbal de estos pacientes está por debajo de la de los hombres normales. Por eso pueden presentar dificultades de aprendizaje, en especial de lectura. Pueden necesitar educación especial. En los niños que padecen este síndrome puede presentarse timidez, inseguridad e inmadurez por el hecho de cómo se ven y pueden tener dificultad para relacionarse socialmente. La incidencia.
El cariotipo 47XXY se presenta en el 11% de hombres que tienen una inadecuada producción de esperma, en el 3% de hombres que son infértiles. Y de hecho, como se caracteriza por la infertilidad, es más probable que se lo reconozca debido a los hombres que son infértiles. El alcance del síndrome de Klinefelter puede ser de un caso por cada 1000 recién nacidos masculinos. Y como ya dije antes, uno de los cromosomas está inactivado. Muchos casos no son detectados debido a la relativa levedad del fenotipo. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que describe la ausencia total o parcial de un cromosoma X. Es un síndrome no hereditario y que afecta al sexo femenino. Esta ausencia del cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. El cariotipo que se observa con mayor frecuencia es el cariotipo 45XL, es decir, aquel que presenta una ausencia total de este cromosoma, y se observa en el 50% de los casos. Otro cariotipo que podemos observar es el cariotipo 46X con su isocromosoma que tiene pérdida de su brazo largo, es decir, que ha perdido nada más parcialmente este cromosoma, y se observa en el 15% de los casos. Se pueden apreciar mosaicos genéticos, es decir, poblaciones de células con distintos genotipos. Uno de estos mosaicos es tener células con cariotipo 45X0 y células con su número normal de cromosomas. Esto se observa también en el 15% de los casos, y otros mosaicos en alrededor del 5%. Existen dos teorías para explicar la etiología de este síndrome. La primera es la teoría meiótica, que indica que el error se da en la formación de los óvulos o espermatozoides. Puede darse en la meiosis 1 o en la meiosis 2. En el caso de la meiosis 1, la célula diploide, al momento de dividirse, uno de los cromosomas sufre un proceso de no disyunción, provocando que una de las células hijas reciba un cromosoma extra y la otra un cromosoma menos. Luego de su segunda división meiótica, tenemos como resultado dos células hijas con un cromosoma extra y dos con un cromosoma menos. En el caso de la meiosis 2, la meiosis 1 se da con normalidad, y al momento de realizarse esta segunda división meiótica, una célula recibe un cromosoma extra por una no disyunción, y la otra recibe un cromosoma menos, y por este lado las células se dividen con normalidad. El error suele darse en la mayoría de los casos en la parte paterna. Es decir, que si uno de estos gametos con 22 cromosomas llega a fecundar a un óvulo con 23 cromosomas, tendremos un individuo con síndrome de Turner. La segunda teoría es la teoría mitótica, la cual explica que el error no se da en la formación de los gametos, sino posterior a la concepción. Esta es la responsable de los mosaicismos dentro de ese síndrome. En alguna parte del proceso de división mitótica del cigoto, este sufre un error y los cromosomas sufren un proceso de no disyunción, provocando que ésta se divida en una célula con 45 cromosomas y en una célula con un cromosoma extra. Por otro lado, otra línea de células se continúan dividiendo con total normalidad, y por eso se aprecian estos mosaicismos. Poseemos una línea de células con 45 cromosomas y otra línea con los 46 cromosomas. Esta línea de células con 47 cromosomas raramente sobrevive. Los rasgos o anomalías típicas de un paciente con síndrome de Turner son una baja estatura, la mayoría no supera los 140 centímetros de altura, una implantación baja de los pabellones auriculares y del cabello, un cuello corto y alado, un hipertelorismo mamario y un subdesarrollo de los caracteres sexuales primarios que provoca una falla ovárica. También presentan otitis media recurrente, abundancia de lunares y linfedema de manos y pies. En cualquier recién nacido que presente esta característica debe sospechársele de tener síndrome de Turner. Entre otros rasgos están la menorrea primaria o ausencia de la menstruación, por lo que muchos de estos casos resultan ser infértiles. También está la caída de los párpados superiores, un tórax ancho, pueden desarrollar malformaciones renales como el riñón en herradura y otras enfermedades como la artritis, la osteoporosis y la escoliosis. Entre las cardiopatías que pueden presentar está la coartación de la aorta, una válvula órtica bicúspide y la hipertensión arterial. También presentan malformaciones en el antebrazo, conocidas como cúbito vano. El síndrome de Turner tiene una incidencia de alrededor del 1 al 2% de todos los embriones,
y ese no está relacionado a que la madre posea una avanzada edad. De ese 1 a 2%, el 99% de los casos es abortado de manera espontánea dentro del primer trimestre, y tan solo existe una supervivencia del 1%. Este 1% equivale a una de cada 2.500 mujeres recién nacidas. Dentro de esos casos, el 70% posee el cromosoma X materno, es decir, que el error estuvo en la parte paterna. Y a partir del momento del nacimiento, estos son totalmente compatibles con la vida. El síndrome de Turner es la única monosomía que es compatible con la vida. Síndrome de triple X. La trisomía X es una aneuploidía de los cromosomas sexuales, en el cual las mujeres tienen un cromosoma X adicional. Fue descrita por primera vez en el año de 1959, en una mujer de 35 años con capacidades intelectuales normales, que presentaba una amenorrea secundaria a los 19 años. Si bien el síndrome de triple X no suele ser hereditario, sino que se debe a un error genético aleatorio. El síndrome de triple X se denomina síndrome 47XXX porque el cromosoma X adicional da como resultado a 47 cromosomas en cada célula, en lugar de producir 46 cromosomas normales. La trisomía X se produce por un evento de no disyunción. Los cromosomas X no se separan adecuadamente durante la división celular. Las mujeres que padecen de este síndrome tienen un cromosoma X adicional, que se produce ya sea en la gametogénesis o después de la concepción. En la mayoría de los casos, la célula del óvulo de la madre, el ovocito, o la célula del espermatozoide del padre, el espermatocito, se dividen incorrectamente, lo que da como resultado a un cromosoma X adicional. En esta imagen podemos observar una división meiótica normal y no disyunción en la primera y la segunda división meiótica. En la división meiótica normal da como resultado 4 células hijas, cada uno con el mismo número de cromosomas. En cambio, en la primera y segunda división meiótica por no disyunción, cada célula hija tiene un número diferente de cromosomas. Los estudios sobre el origen paterno del cromosoma X adicional de la trisomía X demostraron que del 58 al 63% de los casos se derivaron por errores de la meiosis 1 maternal, del 16 al 17.4% de errores de la meiosis 2 materna, y por último del 18 al 19.6% por no disyunciones postcigóticas. Al igual que otras trisomías, se observó que la trisomía X tiene una correlación estadísticamente significativa con la edad materna avanzada, ya que hay la probabilidad de eventos de no disyunción durante la meiosis. Aumenta con la mayor edad materna. Fenotipo. Muchas niñas y mujeres que padecen este síndrome no manifiestan síntomas o solo tienen síntomas leves. En otros casos, los síntomas pueden ser marcados y posiblemente incluir retrasos en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. Las dos morfologías faciales importantes no se asocian comúnmente con 47 triple X. Sin embargo, en algunas personas pueden presentarse rasgos físicos menores, incluyendo hipertelorismo, epicánticos, hiperextensibilidad articular, dedos superpuestos, hendiduras palpelares oblicuas hacia arriba y clinodactilia. Las niñas con trisomía X tienen altas tasas
de retrasos motrices y del habla, con un mayor riesgo de déficit cognitivos y discapacidades de aprendizaje en las edades escolares. Incidencia. El inicio de la pubertad y el desarrollo sexual son en general normales en la trisomía X. Sin embargo, hay casos de disgenesia ovárica o uterina descrita en niñas y en adolescentes. La insuficiencia ovárica prematura, o por sus siglas POF, es una afección en la cual las funciones ováricas de producción de hormonas y desarrollo de ovocitos se deterioran antes de la edad normal para la menopausia. Las edades de estos casos oscilaron entre los 19 y 40 años. Aún no se han realizado estudios de prevalencia de la insuficiencia ovárica prematura en adolescentes o en adultos con trisomía X. En esta trisomía, un gran porcentaje de los casos de insuficiencia ovárica prematura también se ha asociado con otras enfermedades autoinmunes, incluyendo tiroiditis autoinmune. La fertilidad no se ha investigado en casos de trisomía X. Sin embargo, se describieron muchos informes de embarazos exitosos. Probablemente la fertilidad es normal en la mayoría de casos, a menos de que haya complicaciones como malformaciones genitourinarias o por insuficiencia ovárica prematura. Para resumir, el síndrome de Klinefelter está caracterizado por tener un cariotipo con más de un cromosoma X. Existen diversas variantes de este síndrome, pero el más común es 47XXY, que lo presenta el 80% de los hombres que lo padecen. La mitad de los casos se produce a consecuencia de errores en la meiosis I paterna, debido a fallos de recombinación en la región pseudo-autosómica, mientras que entre los casos de origen materno, la mayoría son debidos a errores en la meiosis II. Su alcance es al menos un caso por cada 1000 recién nacidos de sexo masculino, que vendría a ser uno de cada 2000 nacimientos totales. Los pacientes pueden ser altos, delgados y tienen las piernas largas en relación con el resto del cuerpo. Sus testículos son pequeños y sus caracteres sexuales secundarios permanecen infradesarrollados durante la pubertad. Suelen ser infértiles debido a fallos en el desarrollo de las células germinales y su habilidad de comprensión verbal están por lo bajo de lo normal. El síndrome de Turner afecta principalmente al desarrollo de las niñas, se da mayormente en la meiosis o en las primeras divisiones mitóticas del tejido embrionario. Por esta razón, las mujeres nacen con el cromosoma X incompleto o con la ausencia total de él. El más frecuente es el de 45X. Su incidencia se presenta alrededor del 1 al 2% de todos los embriones. Y las pacientes pueden ser de baja estatura, cuello ancho, con implantación posterior baja del cuello. El síndrome de triple X, las mujeres tienen un cromosoma X adicional por edad avanzada materna o por un evento de no disyunción en el cual los cromosomas X no se separan adecuadamente durante la división celular. La enfermedad se da por cada 1000 o 1200 nacimientos femeninos y las pacientes pueden presentar hiperextensibilidad articular, hipertelorismo, que es el aumento de la distancia que separa las paredes internas de la órbita derecha e izquierda. Pueden presentar sinodactalia y dedos superpuestos. En conclusión, los tres síndromes producen cambios fenotípicos desde el nacimiento hasta el crecimiento de la persona. Gracias.